Números 14, verso 45. ¿Lo tienen? Entonces les recuerdo que esto es palabra de Dios. Amén. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. La palabra de hoy le he puesto por título 4 puntos hacia una derrota. Alabado sea el Señor. Quiero, hermano, que por favor, como siempre, preste mucha atención a lo que hoy Dios nos va a hablar. Amén. Amén. Nos vamos a encuadrar a lo que estábamos leyendo para que sepa de qué vamos a hablar. Amén. Era entonces cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Israel iba a conquistar las naciones. Dios había prometido a su pueblo que le iba a dar la victoria frente a los enemigos, porque Dios siempre nos da victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no conozco a un Dios que haya perdido victorias, batallas. Él siempre las ha ganado. Y entonces el pueblo de Israel se traslada rumbo al desierto. El desierto es el lugar que para nosotros es un lugar que probablemente es cruel, porque el desierto representa muerte. Mas sin embargo, para Dios no lo era. Para Dios el desierto era el campo de disciplina. ¿Lo escucho bien? Gloria a Dios. El campo de disciplina para el pueblo de Israel. Amén. Eso quiere decir que cuando Dios nos saca al desierto, o vale decir, a las pruebas, a las dificultades, a los problemas que usted y yo podamos tener, es el desierto donde Dios quiere vernos allí. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? No para vernos sufrir, no para verte sufrir, sino para que puedas creer. Amén. ¿Cuántos creen Señor. que Dios es con usted? Amén. Señor. Entonces Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Y entonces, donde estamos llegando es este lugar, lo que acabamos de leer. El deseo de Dios es que su pueblo Israel fuese vencedor. Amén. Antes sus enemigos naturales. Ese era el deseo de Dios para el pueblo de Israel. Que Israel fuera un pueblo vencedor. Amén, Señor. ¿Cómo Dios no va a querer que usted sea un vencedor? ¿Cómo Dios no va a querer que usted sea un hombre y una mujer que anden en victorias? Eso es lo que Dios quiere. De la misma manera, Dios desea que su pueblo espiritual, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que es usted y soy yo, seamos más que vencedores. La Biblia dice que no seamos vencedores. La Biblia dice que seamos más que vencedores. Es que los que están en Cristo
tiene mucho más ganancia. Por eso la Biblia dice que seamos más que vencedores. Y más que vencedores significa que usted tiene ya la garantía antes de pelear que usted ya es un vencedor. ¿Qué le parece? Eso es extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso es lo que Dios estaba viendo con el pueblo de Israel y es lo que está viendo hoy con la iglesia de Jesucristo. Que al enfrentar a sus enemigos espirituales podamos ser nosotros vencedores. Evidentemente el pueblo de Israel también tenía que ser vencedor frente a esos enemigos. Escúcheme bien, Israel tenía muchos enemigos, los cuales Israel tenía que vencer. Estaba el amorreo, el cananeo, el feneceo, el eteo y otros más. Había muchos enemigos que iban a enfrentar al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso dice la Biblia. Sino con principados y potestades, con gobernantes de este siglo. Y por lo tanto, amado hermano, vamos a perder el tiempo, escúcheme bien por favor, de estar peleando el uno con el otro. Dios a usted no le ha llamado a pelear con el que está a tu lado. Dios no me ha llamado para tener, hermano, un encuentro con usted. Dios no le llamó a usted para que usted ande enojado con su hermano. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Señor. Es contra los gobernadores de este siglo. Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que no perdamos el tiempo en ello, sino que entendamos de que Dios es con nosotros. Amén. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿por qué Israel en muchas ocasiones era derrotado? ¿Por qué Israel, si Dios estaba con Israel, con su nación, con su pueblo adquirido, por qué entonces Israel era derrotado? ¿Aló? Señor. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué muchas veces nosotros los cristianos, estando con Dios, conocemos de Dios, sabemos lo que Dios puede hacer, ¿por qué muchas veces nos vemos derrotados tal cual se veía el pueblo de Israel? Alabado sea el nombre del Señor. A Israel, a usted, a la iglesia del Señor, le ocurre lo mismo. Israel, entendiendo que tenía un Dios tan grande, Sí, Señor. igual era derrotado. Amén. Usted y yo entendemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios que todo lo puede. Sin embargo, muchas veces nos sentimos derrotados. Amén, Señor. Aleluya. Señor, amén, amén. No, Señor. El pueblo de Israel muchas veces salió a la batalla, Sí, amén. mas sin embargo tuvo derrotas. Sí, amén. ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo me he levantado como un poderoso victorioso creyendo que voy a tener una victoria en Cristo, mas hemos salido derrotados? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo que hoy vamos a ver y vamos a considerar algunos puntos que nos van a servir de advertencia y de edificación. Entonces vamos a ver por qué Israel en primera instancia, si supuestamente estaba con Dios, por qué los enemigos los derrotaban. Una de las causas está ahí en Números, Gloria a Dios. en el capítulo 14, en el verso 9. Dice allí muy claro: por tanto, dice, no seáis ¿qué? Rebeldes. No lo escuché, no seáis. Rebeldes. Bueno, unas de las 4 razones por las cuales
Israel perdía batallas porque eran rebeldes. Sí, Señor. ¿Qué es la rebeldía? Los padres lo saben muy bien cuando los hijos se ponen rebeldes. Santo. Los rebeldes es la soberbia. Gloria a Dios. O sea, con esto quiero decir que cuando hay un hombre, una mujer, un pueblo, una nación, una iglesia rebelde, es gente que tiene soberbia, Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. que tiene altivez, Sí, que tiene orgullo. Amén. Entonces, cuando un corazón tiene soberbia, tiene altivez, tiene orgullo, es soberbio, es rebelde, Dios comienza a tratar muy poderosa y fuertemente con esa persona. Amén. Si hay algo que Dios detesta de nosotros, amada iglesia, amado hermano, es la rebeldía de su pueblo. Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios no tolera a un hombre rebelde. Sí, Señor. Amén. La rebeldía, escúcheme bien, es un evento que conlleva muchas consecuencias, no una, muchas consecuencias. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado contra nuestros padres? Sí, Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado frente a nuestros maestros? Contra cada persona que de alguna u otra manera debemos rendirle obediencia. Amén. Sí, Señor. El ser humano, por naturaleza, usted y yo somos seres humanos, Sí, Señor. por naturaleza es un ser rebelde, Amén. que siempre se aparta de las leyes, de las reglas, e intenta obedecer a sus caprichos y deseos. Díganme que no es verdad eso. Amén. Amén. Cuando el corazón es rebelde, lamentablemente nos apartamos de las leyes de que de Dios. Sí, Señor. Sí es. No obedecemos las reglas establecidas porque somos rebeldes. Amén. Y queremos obedecer a nuestros caprichos y a nuestros deseos. Eso es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros si no estamos en la voluntad de Dios. Amén. Amén, amén. Señor. Ahora mi pregunta fue, y yo creo que usted a lo mejor también se hizo esta pregunta: ¿cómo saber si uno es rebelde o está en el camino de la rebeldía? Oh, santo Dios. Usualmente las personas que van camino a la rebeldía recorren estos pasos. Por favor, escúchelo bien. Primero, pierden el interés de buscar a Dios. Amén. Sí, Señor. Sí es. Aunque usted todavía no sienta los síntomas de la rebeldía, el primer paso, el primer síntoma de la rebeldía es que lamentablemente se pierde el interés de buscar a Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Cuando empezamos a dejar de buscar a Dios y empezamos a dejar de lado las cosas de Dios, esto significa que es el comienzo de la rebeldía. Gloria a Dios. Usted dirá: pastores, que yo estoy en la iglesia, vengo a la iglesia. Aunque estemos y vengamos a la iglesia, podemos tener estos pasos que van rumbo camino a la rebeldía. Usted puede estar físicamente en este lugar, pero su mente, su espíritu está en otro lugar. Amén. Sí, Señor. Y eso es rebeldía. Se pierde el interés de buscar a Dios. Aleluya. Otro paso
paso para llegar a la rebeldía es dejar de hallar malas las cosas que antes nos parecían de esa manera. Vale decir que empezamos a congraciar con el pecado. Señor. Lo que dictaminábamos que era pecado, hoy ya acariciamos el pecado. Amén. Señor. Amén, amén. Cuando comenzamos a pensar y a creer que las cosas que pensábamos y creíamos que estaban malas, ya no lo son del todo así. Sí, Señor. Cuando empezamos a hallar benigno aquellos pecadillos, empezamos con la rebeldía. Sí, Señor. Cuando ya dejamos de lado nuestra actitud radical en el Señor, es ahí donde la rebeldía está empezando a dar sus frutos. ¿Me está escuchando? Amén. Amén. Sí, Señor. Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, no hay vuelta que darle. Sí, Señor. Si la palabra de Dios está gobernando tu vida, tú no puedes transar los principios que están en la Biblia. Amén. Sí, Señor. Amén. Negro para Dios es negro, se acabó. Amén. No hay gris, no hay intermedio. Sí, Señor. O vamos por el camino de la salvación o tomamos el camino de la perdición, pero no hay un camino intermedio. Amén. O te conviertes o no te conviertes, pero no hay un término medio. Amén. Eres bueno o eres malo, pero no hay un término medio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo tercero es también empezar a ser autosuficientes. Amén, amén. Ese es el tercer paso. Cuando empezamos a caer en la rebeldía, empezamos a ser autosuficientes. Cuando empezamos a caminar con nuestras propias fuerzas. Santo, amén, amén. Hay gente, hermano, que camina solamente con sus fuerzas y nada con la ayuda de Dios. Santo. Entonces, cuando uno empieza a caminar con sus propias fuerzas, que cree que lo está haciendo bien, empieza a hacerse autosuficiente. Empezamos, escuche bien, a querer modificar nuestro mundo con nuestra propia opinión. Hay una opinión que solamente basta, Amén, amén. y es la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y como vamos camino rumbo a la rebeldía, creemos que vamos a solucionar a un mundo que se está cayendo en pedazos por el pecado. Y creemos que le vamos a dar razones a ese mundo que se está perdiendo por nuestra propia opinión. Escúcheme bien y lo digo muy respetuosamente, la opinión de nosotros delante de Dios no vale. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hacemos lo que queremos y no lo que Dios espera que hagamos, vamos rumbo a la rebeldía. Amén. Podemos afirmar que ya la rebeldía ha ganado espacio en nuestro corazón. Es así como el yo cada vez se hace más importante para nosotros y creemos que todo lo podemos en nosotros mismos. Tú sin el Señor no puedes hacer nada. Amén. Con el Señor lo puedes hacer todo. Amén. Pero cuando creemos que yo puedo, el que yo me esfuerzo, el que yo estoy, el que yo hago las cosas, estamos en un camino de rebeldía. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lamentablemente, cuando comenzamos durante estos 3 pasos, empezamos a ser orgullosos. Empezamos a ser altivos. Sí, Señor. Comenzamos a ser rebeldes. Claro, porque usted se mueve por sus medios y cree que todo lo puede. Pero una persona
que entiende de esa forma, Dios lo mira de lejos. Amén. Sí, Señor. Dios. Aleluya. La Biblia dice que Él da gracia al humilde, Sí, Señor. pero resiste, mira de lejos al soberbio. Amén. Aquel que es altivo, que cree que porque gana un tanto o tiene tanto, cree que tiene el mundo en sus manos, pero Dios lo mira de lejos. Sí, Señor. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, amén. En el caso de Israel, pese a ver con sus ojos el poder de Dios y darles comida, les dio carne, Sí, Señor. les dio de beber agua en el desierto. ¿Escuchó bien? Amén. Sí, Señor. Les dio pan, maná del cielo. Aún así, con todo esto, aún seguían sin creerle a Dios, y por esta causa se convirtieron rebeldes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto los milagros de Dios? Sí, Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el poder de Dios? ¿Cuántos hemos visto lo que Dios hace y puede hacer con los que lamentablemente no tienen a Cristo en su vida? Hemos visto los milagros que Dios hace, cómo transforma la vida. Pero aún así, no le creemos a Dios. Aún así, sabiendo que todo lo que Dios hace, no servimos a Dios con todo nuestro corazón. No le entregamos una verdadera alabanza, no le entregamos una verdadera adoración, a pesar que sabemos lo que Dios puede hacer. Así es. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Israel, a pesar de todo lo que vio, los milagros que vio, hay quienes dicen, y yo también en algún momento lo he dicho, wow, si yo hubiese vivido en aquel tiempo cuando Israel veía los milagros, veía esa nube, veía esa columna de fuego, yo habría creído. Amén. Sí, Señor. De más que hubiese creído. Pero sin embargo, los israelitas veían todo eso. Veían salir agua de la peña. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto salir agua de una piedra? Nadie. Pero ellos lo estaban viendo y aún así veían los milagros, pero lamentablemente Israel no creía. Santo Dios. Entonces, cuando uno no cree a lo que Dios hace y lo que puede hacer, se convierte en una persona rebelde. ¿Cuál es el síntoma general de la rebeldía? Es que el corazón se empieza a engrosar y no siente absolutamente nada. Sí, Señor. Sí es. El poder de Dios puede caer de los cielos y está en otra galaxia pensando. Sí, Señor. Bendito Dios. La unción puede estar derramándose y como su corazón está insensible, no siente nada, está muerto de sueño. Sí, Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. También, lamentablemente, el cristiano puede caer en el mismo error como cayó Israel. Esta fue Amén, amén. la primera causa de la derrota del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Mira, hermano, podemos estar en todo, pero si estás rebelado delante de Dios con rebeldía, con altivez, con orgullo, con soberbia, te aseguro que la batalla va a ser perdida. Amén. Eso era lo primero, por rebeldía. Dios nos libre de la rebeldía. Sí, Señor. Señor. Amén. Bueno, lo repito por si acaso hay alguien rebelde. Dios nos libre de la rebeldía. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo que veo, que era que tenían miedo. Miren lo que dice allí en el verso 9 que acabamos de leer. Dice, por tanto, no seáis rebelde contra Jehová. ¿Escucho bien? La rebeldía en primer lugar no es contra el líder que está delante. Eso es importante señalar. Amén. No es la rebeldía con el que está delante ministrándote. Cuando tú te rebelas frente a un líder, y evidentemente ese líder es de Dios, te está revelando
peleando con el mismo Jehová de los ejércitos. Amén, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces lo que estamos viendo aquí, y lo dice muy claro, contra Jehová. No le están diciendo contra Moisés ni a Aarón. Le están diciendo te estás rebelando contra Jehová. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice más adelante, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros será Jehová. No los temáis. Segundo, para que venga una derrota es el miedo. Pero lamentablemente ellos no tenían miedo, hermano, al pecado. Si hay algo que debemos temer es al pecado. Amén. Porque el pecado te pone feo. El pecado te quita la gracia. Sí, Señor. Te quita la sonrisa de tus labios. Amén. El pecado te hace oler mal espiritualmente. Pero ellos no le tenían miedo al pecado, ni al rebelarse en contra de Dios. Si hay algo que debemos temer es a pecar. Santo. Si hay algo que debemos temer es rebelarnos en contra de Dios. Amén, Señor. Pero sí ellos le tenían miedo a los gigantes, Santo. que el enemigo les hacía ver aún más, los veían más gigantes que ellos. Cuando ellos iban a conquistar la tierra, ocuparon a 12 espías. 12 espías tuvieron que recorrer la tierra por 40 días. La información cuando llegaron donde Moisés y Aarón eran que 10 estaban diciendo, es cierto, la tierra es preciosa, hay frutos, la tierra, leche y miel recorren ese lugar, es precioso, todo bonito, pero lamentablemente allí hay un grave problema. Los que la habitan son gigantes. Entonces, el problema, estaban ellos viendo a los gigantes, pero no estaban viendo al gigante que tenían. ¿Cómo se llama ese gigante? Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces suele pasar, cuando el ser humano es rebelde a Dios, escúcheme bien, vienen los miedos. Usted y yo tenemos de alguna u otra forma miedos que muchas veces empañan la gloria de Dios. Los miedos a la economía. Cuando vienen esos miedos, vienen los miedos de la economía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, Señor. Viene el miedo a la falta de salud. Oh, tengo esto. Parece que esto y aquello. Y los miedos empiezan a apoderarse de nosotros. Le tenemos miedo a la muerte. Hay gente que no se le puede hablar de la muerte porque se le erizan los pelos. Sí, Señor. Viene el miedo al fracaso. Sí, Señor. ¿Cuántos de ustedes en alguna manera hemos sentido el miedo al fracaso y no hemos hecho cosas porque nos da miedo? Y esos miedos son gigantes que se interponen a la voluntad de Dios. Hay gente que le tiene miedo al mañana. Hay gente que no se levanta temprano porque piensa que algo les va a suceder.
Hay gente que le tiene miedo al mañana, pero con horrores. Amén, sí, Señor. Hay muchos miedos. El pueblo de Israel tenía miedo a aquellos enemigos que eran gigantes. Mas Dios le había dicho que Él le iba a dar la victoria. Amén. Sean grandes, sean gigantes, sean pequeños, sean enanos, lo que sean, pero Dios dijo que les iba a dar la victoria. Se acabó. Bueno, si Dios te dijo que te iba a bendecir, ¿es porque te va a bendecir? ¿Qué te preocupa? ¿Qué miedos tienes? Si Dios te dijo que te iba a bendecir, entonces ¿por qué tienes miedo? Amén, sí, Señor. Cuando te enfrentas a ese miedo, a ese enemigo, tienes que decirle: detente miedo, porque Dios es más poderoso que tú. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando el hombre y la mujer se envuelven en el miedo los atrapa. Yo conozco mucha gente que hoy día, siéndose o llamándose cristiano, lamentablemente el miedo los atrapa. Amén, sí, Señor. Al ver frente a ellos una realidad. Así es. Cuando ven una realidad, el miedo los atrapó y no funcionan. Los ata de pies y manos, no pueden moverse porque el miedo es poderoso. Así se sentía el pueblo de Israel frente a esos enemigos. Veían la realidad. El miedo te hace ver la realidad, lo cual hace que empieces a desesperarse y empieza a tapar lo que es la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. El miedo les superaba. Muchas veces el miedo nos supera a nosotros. Amén. Y cuando hay miedo al enemigo, se abortan los propósitos de Dios. No hay una visión de triunfo. Y la duda, escuche bien, y la duda sin explosión ni filo de espada los vence. Cuando hay miedo viene también la duda. Y son poderosos enemigos que empiezan a invadir nuestra vida y que se hacen gigantes poderosos y que pareciera que no los vamos a poder derrotar. Aunque la duda no trae dinamitas, aunque la duda no trae una espada, sin embargo, frente a ella nos vence. Amén. Curiosamente, hay más miedosos que gente que le cree a Dios. De esos 12 espías que le acabo de decir, solamente 2 creyeron a lo que Dios podía hacer. Amén, Señor. Josué y Caleb. Sí, Señor. Amén. De los 12, los 10 vieron una realidad, se llenaron de miedo, se paralizaron, llegó la duda y quedaron en más nada. Pero 2 de los 12 creyeron a la palabra de Dios. 2 creyeron a lo que Dios les dijo que Él iba a hacer. Mi pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí le cree a Dios? Amén. Sí, Santo Señor. Dios. El miedo paralizó a los hombres. Aquellos 10 hombres los paralizó. La verdad que el miedo te paraliza el cuerpo, espiritualmente hablando, y te hace enfrentar con las manos atadas, los pies atados, y no te deja pensar. El miedo te paraliza el cerebro. Amén, Señor. Amén. Bendito Dios. No puedes pensar, solamente piensa lo que tienes adelante. Por eso hay mucha gente
que con el miedo se neutraliza, hermano, y se embarca las depresiones. Amén. Amén. El estrés, porque un pequeño problema lo hacen pero gigante. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque tienen miedos incontrolados que no pueden controlarlos. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, pero hoy, esta noche, es la solución. Amén. Gloria a Dios. Cristo Jesús, amén. 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 Sí, Señor. Señor. Escuche bien, el miedo es la estrategia más usada del enemigo Amén. para traer el Amén. pasado al presente. Amén. Amén. Wow. Gloria a Dios. Poderoso Rey. Cuando hay miedo, hermano, yo te aseguro que el miedo va a comenzar a traer tu pasado para traerlo al presente. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cuando hay miedo, alabado sea el nombre del Señor. Lo que supuestamente estaba pasando en el pasado, según los israelitas, era mejor. Ellos decían, pero Moisés, ¿por qué nos trajiste acá al desierto? Estábamos mejor allá en Egipto. Allá teníamos cebolla, comíamos rábano, comíamos pan, teníamos de todo, estábamos cómodos. Pero Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? El miedo trae el pasado al presente. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor. Sí. Según ellos, supuestamente los israelitas estaban bien en Egipto. ¿Cómo alguien va a estar bien en Egipto si no está Dios allí? ¿Cómo usted va a estar bien en el mundo si Dios no está en tu vida? ¿Cómo vas a ser feliz si Dios no está en tu corazón? Señor. No me vengan con cuentos. Si la única felicidad es Jesús, la única alternativa se llama Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y los israelitas le decían a Moisés, Moisés, ¿por qué nos trajiste acá? Estábamos mejor allá en Egipto, estábamos comiendo bien, dormíamos bien, claro. El faraón se le pasaba la mano de pronto y trabajábamos más, pero estábamos bien. Claro, supuestamente estaban bien, pero comían bien, pero dormían bien, pero trabajaban bien, pero eran esclavos. Una persona que está en Egipto está esclavo. Y el miedo te va a traer el pasado al presente. Y vamos a empezar a recordarnos del pasado hoy. Que era bueno el pasado. ¿Acaso ustedes, los que estamos aquí, en esta preciosa oportunidad, el enemigo no ha venido y te ha susurrado a tu oído y no te ha dicho, mira, ahora que estás yendo a la iglesia, tienen más problemas que nunca? Sí, amén. Sí, Amén. Señor. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así es. Sí, Señor. Dios. Padre, gloria a Dios. ¿Acaso no ha venido el enemigo y te ha susurrado al oído y no te dice, ¿acaso no lo pasaban mejor en el mundo? Nadie cuando estaba en el mundo te decía algo, y ahora que estás en la iglesia te están prohibiendo todo esto. Sí, Gloria a Señor. Dios. Dijo Dios. ¿Acaso no ha venido el enemigo y te ha susurrado al oído y te ha dicho desde cuando empezaste a ir a la iglesia te pusiste fome? Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Acaso no ha venido el enemigo y te ha hablado al oído y te ha dicho, ahora que estás yendo a la iglesia, ahora ya no escuchas a Black Sabbath? Ahora que estás yendo a la iglesia, ya no estás escuchando a AC/DC. Para los que son más viejos, ahora ya no estás escuchando a Lucho Barrio. Gloria a Dios. ¿Acaso no ha venido ese enemigo y no ha hablado y no ha susurrado al oído? Amén. ¿A cuántos de los que estamos aquí no ha venido ese enemigo y le ha susurrado al oído? Amén. Amén. Es imposible que estemos mejor en Egipto. Sí, Señor. Es imposible que estemos mejor comiendo. Es imposible que estemos vistiendo mejor en Egipto.
Porque la mejor comida está en Dios. Amén. La mejor vestimenta, pasarlo bien, extraordinariamente bien, está en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y los miedos comienzan a atraparnos. Sí, Señor, amén. Dios reprenda al enemigo, hermano. Amén, amén. Amén, Señor. Lo tercero, por lo cuales Israel perdió las batallas y fue derrotado por el enemigo. Está ahí en número 14, en los versos 43 y 44. Dice, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Tercer punto, la obstinación. Gloria a Dios. ¿Qué es la obstinación? La porfía. ¿Cuántos de nosotros, llamándonos cristianos, creen y hacen cosas que Dios supuestamente los está apoyando? Yo y usted conocemos mucha gente que dice, es que Dios me está apoyando en esto, Dios es el que me está dando esto, y cuando Dios no está ahí. Entonces, la obstinación, la porfía del corazón del hombre es también un punto de referencia para la derrota. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando estamos haciendo cosas y que supuestamente Dios lo está mirando y que Dios lo está supervisando, pero estamos muy lejos de la voluntad de Dios, es imposible que Dios esté allí en medio de tus asuntos. Amén. Sí, Señor. El pueblo de Israel fue a la guerra, escúchame bien, fue a la guerra sin la cobertura de Dios porque se obstinaron. Hermanos, eso es increíble. El pueblo de Israel fue sin el permiso de Dios. Amén, amén. Obstinaron, se obstinaron, porfiaron contra Dios. Gloria a Dios. No era el tiempo de ir a la lucha, ya que Dios no se los dijo y no los mandó, pero ellos pensaron por su cuenta que sí era el tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas así? Que la voluntad de Dios no está ahí. Y hacemos cosas donde lamentablemente no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no hay cobertura de Dios. Y si no hay cobertura de Dios, nada te va a salir bien. Así Es que parece. No, Dios no actúa con el parece. Si tú no haces la voluntad de Dios, Dios no te puede apoyar. Amén. Sí, Señor. Si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a dar, aparte de la voluntad que tú vas a hacer, te va a dar el apoyo, y aparte de eso va a poner la cobertura. Amén. Para que todo lo que hagas Amén. te vaya bien. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Entiendes? Israel fue a la guerra sin Dios. ¡Wow! Sí, Señor. Qué tremendo es
ir a la guerra sin Dios. Sí, amén. Hay gente que viene a la iglesia sin Dios. Gloria a Dios. Hay gente que está en la casa sin Dios. Hay gente que en el trabajo está sin Dios. Amén, amén. Hacen cosas y no tienen la cobertura de Dios. Opinan y no tienen la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos, como nación, como pueblo de Israel, estaban completamente decididos y decían, nadie los iba a hacer cambiar de opinión. ¿Cuántas veces cuando nosotros actuamos con nuestro corazón obstinado, comenzamos a decir, nadie va a cambiar mi opinión? ¿Le has preguntado alguna vez lo que Dios opina? Si es necesario que te cambies de casa. Santo, ¿Le ha preguntado Dios, ¿es tu voluntad que me cambie de casa? santo. ¿Le ha preguntado a Dios, Señor, cuál va a ser mi esposo? ¿Cuál va a ser mi esposa? ¿Le ha preguntado a Dios? No, santo. Y cuando no le preguntamos a Dios, las cosas salen mal y le echamos la culpa a Dios. Y Dios nos dice, para un momento, tú fuiste el que escogiste. Amén. Tú no me preguntaste a mí. Tú hiciste según tú que las cosas estaban bien hechas. Pero jamás me preguntaste a mí. ¿Por qué? Porque somos obstinados. Quienes están fuera de la voluntad de Dios también están fuera de la cobertura del Señor. Amén. Entonces Israel fue a la lucha, fue a la guerra, pero perdieron. ¿Por qué? Porque Dios no estaba allí. Sí, Señor. Sí es. No sé si me está escuchando. Pero si yo fui en el nombre del Señor, una cosa es ir en el nombre del Señor, que muchas veces tomamos el nombre del Señor en vano, y mucho cuidado con eso. Amén. Sí, Señor. No es que yo voy en el nombre del Señor, cuidado con Amén. tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Y que está dentro de los 10 decálogos de la palabra. Gloria a Dios. No tomar el nombre del Señor en vano. Amén, amén. Y muchas veces decimos, no, es que Dios me mostró esto, es que Dios me dijo esto. Nunca fue Dios. Sí, Amén, Señor. amén. Sí es. Tengamos cuidado. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellos fueron por sus propios medios a pelear. No te muevas si Dios no te dijo que te movieras. Gloria a Sí, Dios. Señor. Sí. No hagas nada. Es que lo sentí. No, Dios no es un Dios de sentimientos. No, Señor. Hay gente que dice, no, es que lo sentí de parte. No, cuando Dios da una orden, te la dice clara. Amén. Dios no se mueve por los sentimientos, porque muchas veces nos movemos por la lástima. Amén. Amén. Es que sentí de Dios regalarle. No, no. Dios es directo. Anda, ve y regálale esto. Se acabó. Amén. ¿Cuántos creen en ese Dios, hermano? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y no anda con cosas raras. Él es directo. Anda y entrega esta palabra. Sí, Señor. No hay que Sí, sentir el Señor ungirlo. No, 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 no. Amén. Dios no actúa así. Dios es directo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Muchas veces tomamos decisiones sin la cobertura de Dios. Amén. Creemos que es lo mejor humanamente, pero resulta que es la peor decisión que nos lleva a la derrota. Amén. Le quiero decir con esto que cada decisión que usted ha de tomar, tómela en la presencia de Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. No te muevas según lo que estás viendo en Egipto, porque vas a ver mansiones en Egipto. Sí, Señor. No te muevas por lo que comen en Egipto. No te muevas por eso. Santo. No te muevas y no te vistas como en Egipto. Aleluya, se visten. Amén. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Amén. Al fin y al cabo, escúchame bien, y esto es importante. Al fin y al cabo, se llora más por la derrota que llorar de felicidad por las
victorias. Amén. ¿Cuántos han llorado, hermano, de felicidad por la victoria que el Señor le ha dado? Amén. Gloria a Dios. O la pregunta puede ser, ¿hace cuánto tiempo no lloras por una victoria? Santo Padre. Sí, Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones que no están bajo la cobertura de Dios. Lógicamente está bien, pero lógicamente delante de Dios está mal. Amén. Porque no está bajo la voluntad de Dios. Amén, Y amén. ellos fueron a pelear, que tenían que pelear, que tenían que pelear, que tenían que pelear. Pero bajo la voluntad de Dios. Amén. El que usted tiene que orar, el que tiene que orar, el que tiene que orar, pero bajo la voluntad de Dios. Dios te va a dar victoria y no vas a ser derrotado cuando estés bajo la voluntad de Dios. Cuando tengas la película clara de lo que Dios te dijo que tenías que hacer, ahí viene Dios, te apoya, da la cobertura y te da la victoria. Gloria a Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, Señor. Lo más extraño que muchos creen estar celebrando victorias y cuando pasó un poco de tiempo los vemos solo contando las pérdidas. Hay mucha gente que habla de victorias, que están en avivamiento, que el fuego de Dios lo está consumiendo, que la unción no los deja dormir, bla, 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 bla. Pero pasó un mes, ya no es el mismo. Sí, Señor. Amén. Empezó con todas las ganas de venir a la iglesia, tomar a la Biblia, era el primero que llegaba y pareciera que Dios lo estaba usando poderosamente, pero pasó el tiempo, se acabó. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Amén. 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 Y pintan y celebran las victorias que nunca Dios les ha dado victoria. Sí, Sí, Señor. amén. Y lloran por la supuesta victoria, pero Dios no le ha dado la victoria. Amén. Escúcheme bien, las celebraciones, cuando Dios da la victoria, son eternas. Y espiritualmente se clava un diploma en el alma que tú jamás vas a dejarle y darle la gloria a Dios. Amén, amén. Del año 1987, cuando me convertí a Cristo, todavía no me pueden sacar los diplomas de los cuales Dios ha hecho conmigo. Amén. Gloria a Dios. Y todavía estoy de pie dándole toda la gloria a Él. Amén. Amén. Y quiero más de Dios. Amén. Quiero más de Dios. Quiero más. Amén. Aunque algunos no crean, aunque algunos no quieran, yo quiero más de Dios. Siempre está aquí. Amén. Amén. Papito, quiero más de ti. Quiero más de agua. Quiero más presencia. Quiero unción de Dios. Aunque el otro no quiera, yo quiero. Yo quiero la cobertura, Señor, tuya. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren de Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa gente, hermano, en vez de estar dando la victoria, en vez de estar cantando victoria, hermano, con el tiempo lo vemos que están contando las pérdidas. Santo. De ese hermano que hablaba tan bonito, ya después lo vemos, hermano, que no, ni chispa da. Ajá. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces esas supuestas victorias humanas se convierten en desastre. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Santo. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios no está en sus vidas. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Amén, Señor. 4, hermano. Ahora quedamos rápido. Gloria a Dios. En el verso 42, Aleluya. capítulo 14 de Números, mire lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Amén. Dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Wow. Santo. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Hermano, un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Amén. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al abismo. Amén. Eso dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Dios. Pero una atalaya Santo.
Una persona que está en la Siguret o está en la torre viendo, divisando si viene el enemigo y no avisa, es un grave problema. Amén. Entonces quiero decir con esto que lo cuarto es que los israelitas menospreciaron el consejo. Wow. Lo más grande de la derrota suelen venir cuando se menosprecia el consejo de parte de Dios. Los israelitas eran soñadores que pensaban, imaginaban según ellos que ellos también podían hacerlo, que ellos también podían enfrentarse al enemigo, pero pelear sin Jehová no se lo recomiendo. Amén, amén, amén. Que no te lleves al Señor de esta reunión a tu casa, no se lo recomiendo. Gloria a Dios. Que no te lleves al Señor en tu corazón en esta oportunidad, no se lo recomiendo. Gloria a Dios. Señor. ¿Y qué dice el verso 42? No subáis. Era un consejo que le estaban dando al pueblo de Israel. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Lo que van a hacer ustedes, Dios no está ahí. Amén. ¿Cómo no estar ahí? Si somos la nación de Dios. ¿Cómo Dios no va a estar ahí? Si hemos visto los milagros de Dios. Amén. Pero muy claro estaba diciendo el hombre y le estaba dando consejo a Moisés. No subáis porque Dios no está ahí, no está con vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando uno no hace caso, está menospreciando los consejos de parte de Dios. Quienes normalmente desprecian los consejos son aquellos que creen saberlo todo, Señor. Amén. Así es. que son sabios en su propia opinión. Amén, amén. Son aquellos que cuando lo sacan de su lógica, porque según para ellos esa lógica no cuadra. Son aquellos que menosprecian el consejo de Dios. Y menospreciar el consejo de parte de Dios es el camino inminente hacia la derrota, aún teniendo estrategias y armas de sobras. Amén, amén. ¿Escuchó? Amén. Si Dios no está ahí, válgame Dios. La iglesia puede estar llena, pero válgame Dios. Señor, así es. De que hay adoradores, pero si no está Dios ahí, de nada sirve. Amén, amén. Podemos tener toda la estrategia de evangelismo. Podemos tener toda la estrategia de los músicos. Podemos tener toda la estrategia de los predicadores. Poder tener la estrategia de la membresía. Pero si Dios no está ahí, nada sirve. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Amén, sí, Señor. ¿Me entiende? Amén. Podemos tener almas de sobra, podemos tener ministerio, podemos tener dones de sobra, pero si Dios no está ahí, de nada sirve. Amén, amén. Sí, Señor. Por eso hágalo parte de su vida. Hágalo parte de las reuniones, pero que se note. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro enemigo está deseando ver a un creyente que se vea de esta forma: incauto, en otra palabra, ingenuo, ignorante o autosuficiente. Oh, al enemigo le encanta cuando te ve así. Amén. El enemigo celebra más cuando te quita la integridad, cuando te quita la moral, cuando te quita la dignidad, que una supuesta flecha que tengas en tu aljaba que ni siquiera sabes usarla. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Esos son los momentos cuando
El enemigo celebra cuando te quita la integridad como cristiano. Y nosotros nos llenamos la boca de decir, tenemos flecha en nuestra aljaba. Y esa flecha ni siquiera la sabemos usar. Amén, amén. Y por eso hay gente que pide siempre oraciones. Pastor, ore por mí. Porque no sabe usar la oración. No sabe que la oración es tan eficaz como que ore un pastor y que ore un niño. Amén, Señor. No sabe que la oración del justo hace mucho y se menoscaba. La misma persona que pareciera que la oración del pastor tiene más unción que la mía. Mentira. Amén, amén. Tiene el mismo poder que la del pastor. Y a lo mejor tiene más poder que la del pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el enemigo se deleita cuando te roba la dignidad, cuando te quita la moral, que ya no puedes hablar de Dios, que ya no puedes predicar, que ya no puedes hacer más nada, porque te ha quitado la integridad, te ha quitado la moral, te ha quitado tantas cosas como la dignidad, y a él le encanta. Amén, amén. Y decimos, hermano, que el Señor es nuestro guerrero y el Señor es que derribó a los soldados de Faraón y etcétera. Y hablamos y cantamos y ni siquiera sabemos ocupar la espada. Amén, amén. La espada de la palabra. Gloria a Dios. Ni siquiera sabemos usar el escudo de la fe. Amén, amén. Y hablamos de victoria y nunca hemos ganado victoria. Somos buenos para subirnos al carro de la victoria, eso sí. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, sí. Esto es solo ingrediente para sufrir a una derrota, hermano. No tomar los consejos de Dios y no aplicarlo a nuestra vida será ceder terreno al enemigo. Cuando Dios ha estado hablando constantemente en este lugar, Santo. Dios te va a tomar cuenta, iglesia del Señor. Señor. Es que yo no escuché. Dios te va a decir, no, tal día, a tal hora, yo te hablé de esta forma, de esta manera, y tú no atendiste el consejo de mi palabra. Quiero decirle que todo está inscrito allá y grabado allá en el récord de los cielos. Todo cuanto hemos hecho delante de Él. Amén. Entonces, no tomar los consejos de Dios y no aplicarlo a nuestra vida será ceder terreno al enemigo. Mientras tú no escuchas, o puedes escuchar y no puedes poner por obra los consejos de Dios, quiero decirte que le estás dando, estás cediendo el terreno a tu enemigo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y se lo aseguro, Él no entregará el terreno perdido tan fácil. Amén. Cuando se lo pidamos o cuando lo queramos recuperarlo. Usted le va a decir al enemigo, vengo a recuperar lo que me quitaste. ¿Así? ¿Con qué ropa? Gloria a Dios. Vengo a buscar lo que me quitaste. ¿Así? ¿Y tú y quién más? Él no se lo va a dar fácil. Amén. Por eso la gente que se convierta al Señor y deja, por ejemplo, vicios, hermano, el enemigo va a venir a tentarlo Amén. Amén. con más vicios. Sí, amén. Y le va a poner ahí el cigarro, y le va a poner ahí el licor, y le va a poner ahí la droga, y le va a poner ahí a las mujeres. Santo. Hola, Señor. Y los viene a tentar. Sí, Y por eso viene el enemigo así. Amén. ¿Y con qué ropa? Amén. ¿Vas a tener la victoria? Buena pregunta, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tendremos que recordar qué fue lo que hice mal. ¿Escuchó? Cuando no atendemos al consejo del Señor, o cuando escuchamos y no practicamos el consejo de Dios, tendremos que obligatoriamente recordar
¿qué fue lo que hice mal? Amén. Y de seguro, hermano, si lo haces de corazón, de seguro, primero que vendrá a tu mente, a mi mente, será que no recibí el consejo de Dios y actué humanamente. Y se va a dar cuenta, ¿verdad? Dios me lo dijo. Claro, eso es lo que Dios me dijo el viernes. Y caí en la misma historia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me está escuchando, hermano? Aquellos que no toman los consejos de Dios, será un anuncio o una crónica de una muerte espiritual anunciada. Le aseguro que estos 4 puntos, si están en nuestro corazón, o un punto de los que acabamos de recordar en esta preciosa oportunidad, le aseguro que va a ser una muerte espiritual. Va a ser una derrota tarde o temprano. Amén. Señor. ¿Me está escuchando? Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, hay que ser inteligente. Amén. Hay que escuchar el consejo de Dios y ponerlo en práctica. Amén. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, en el verso 21, con respecto al consejo de Dios, y no menospreciar el consejo de Dios. Miren lo que dice. Proverbios capítulo 3, verso 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley. O sea, la palabra. Guarda la palabra. Y dice, ¿qué más? Y el consejo, mire, dice, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Amén. Wow. O sea, usted cuando atiende el consejo de Dios, ¿qué va a tener? Vida. Y se va a notar. Cuando usted no guarda y no practica lo que Dios le ha dicho, va a parecer un zombie. Señor, así es. Como le decía el otro día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Cuando uno guarda la palabra y el consejo de Dios, se nota. Amén. Se nota, hermano. Por más que queramos encubrir que estamos buscando a Dios y todo eso, hermano, se nota, hermano. Amén. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Sí, Señor. Necesitamos el consejo de Dios. Amén. Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, necesitamos el consejo de Dios. Pero hay un texto, hermano, clave de todo lo que hablamos, que está en Romanos, en el capítulo 8, ahí en el verso 28. Ahí está la clave. Ahí está, hermano, para que no seamos derrotados por el enemigo. A pesar de todos estos 4 puntos que acabamos de estudiar, de ver, sin embargo, aquí está la solución para tu vida. Y la Biblia dice, y sabemos, ¿cuántos saben eso? Si no lo saben, ahora lo saben. Y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, ¿cuánto aman a Dios? Amén. Todas las cosas ayudan a bien. No dice algunas, dice todas. Pastor, es una cuestión espiritual, no, todas.
tanto espiritual y tanto material. Amén. O sea, ¿usted quiere decir con eso, pastor, que voy a ser bendecido? Sí, usted va a ser bendecido. ¿Cuándo? Y sabemos que los que aman a Dios, clave para que Dios nos dé la victoria es amar a Dios. Amén. Amén. Pregunta, ¿ama a Dios? Dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hay quienes dicen, vengo a la iglesia no porque me siento bien. Bueno, no, usted viene a la iglesia porque viene por gratitud. Amén. Viene a la iglesia porque necesita de Dios. Amén. Viene a la iglesia no para cambiarse de religión y entrar a otra religión. Usted viene a tomar agua de la pura y santa ciudad de Jerusalén, de allá, del reino de los cielos, esa agua que salta para vida eterna, y esa agua no es cachantún. Santo. Es Jesucristo el Señor. Amén. ¿Se acuerda de aquella mujer samaritana que le pidió agua al Señor? Sí, Señor. Y el Señor le dice, mujer, si tú supieras a quién le estás pidiendo de beber. ¡Wow! ¿Usted sabe quién está aquí en esta noche dando agua? Amén. Amén. Sí, Señor. Aquí está el aljibe de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí está el agua de Dios que salta para vida eterna. Amén. Él es Jesucristo, el Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Si tú amas a Dios, no vas a tener derrota, más nada, vas a tener victoria y vas a ser más que un vencedor. Amén. Se lo dije al principio, más que un vencedor. Amén. No eres un vencedor, eres más que un vencedor. Amén. Alabado sea el nombre del Amén. Señor. Amén. Y los más que vencedores son aquellos que ya saben que Dios te dio la batalla ganada. Amén. Amén. Gracias, Señor. Los que no aman a Dios dicen, bueno, ¿iré a ganar o no? Oh, Santo. Oye, si llega la bazooka este cabrón y si no la llega, vamos a perder. Ajá. Si llevan el tanque, ¿qué vamos a hacer? No, los que van y aman a Dios y van a la guerra saben que ya tienen la victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vaya segura, vaya seguro que Dios va a su lado. Amén. Gracias, Señor. Que cuando se venga a la iglesia, que Dios viene a su lado. Amén. Que cuando va a cantar, que sabe que le va a cantar al Dios de la gloria. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando va a ir a hacer el trámite, el Dios de la gloria va con usted. Amén. No estoy hablando de la Carmen Gloria, estoy hablando del Dios de la gloria, del peso de gloria, de la unción que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Que ese Dios es el que te va a dar victorias. En medio de las dificultades, Dios te va a dar victoria. Dios va a ser tu cobertura. En medio de los problemas, en medio de las emociones que vas a tener, Dios va a ser tu cobertura. Dios te va a ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de las malas noticias. Amén. Amén. Porque hay Amén. gente que se deprime. Amén. Ay, me llegó una mala noticia. Se acabó el mundo. Pero con Cristo no es así. Amén. Uno anda contento, feliz, a pesar de los problemas. Amén. A pesar de las dificultades, a pesar de la mala noticia que le llegó. Sabe de que Dios es con nosotros. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuanto más problemas usted tenga, alabe a Dios con más fuerza. Amén. Yo lo he comprobado. Gloria a Dios. Yo lo he comprobado. Gracias, Señor. Yo lo he comprobado. Amén. Entre más problemas uno tiene, alabe a Dios. Amén. Exalta a Dios. Como que fuera la última reunión que está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Y va a ver la gloria de Dios cómo se va a Gracias, mover. Señor. Y Amén. usted va a empezar a decir, yo soy uno de los convencidos que alzo la bandera. Ajá. Y el triunfo de Dios de nuevamente. Y pone una bandera ahí y le dicen, Jehová Nisi. Aleluya. ¿Sabe lo que significa Jehová Nisi? Amén. Jehová es mi estandarte. Aleluya. ¿Cuántos tienen a Jehová por su estandarte? Amén. Hay quienes levantan bandera, pero decir, esa bandera es blanca.
Esa bandera de rendimiento, para que no lo mate. Usted ha de levantar la bandera de Jehová. Amén, amén, amén. Jehová es mi estandarte. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Señor. ¿Cuánto tienen ese Dios? Amén. ¿Cuántos quieren tener victoria en el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por la gloria de Dios? Por la bendición de Dios, por la cobertura de Dios. Levante su mano, diga yo, Señor, quiero. Gloria a Dios. Yo quiero derrotar al enemigo en tu nombre, Señor. Póngase de pie y en el nombre de Jesús suelta esta palabra sobre cada uno de nosotros. Amén, amén. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar.